Buenos días, les habla el Padre Miguel Soler desde Filipinas. El Evangelio de hoy es de San Mateo y dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. En este Evangelio tenemos sin duda algunas enseñanzas rompedoras de nuestro Señor Jesucristo. Comienza citando la conocida ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. La ley de la exacta compensación, o de la rigurosa justicia punitiva, podríamos decir. Sabemos bien que en el contexto del Antiguo Testamento no se trataba solamente de una norma ordenada a asegurar una justa compensación o reparación de la justicia, sino que más bien se ordenaba a limitar la desproporción en esto, conociendo que cuando se busca resarcimiento en medio del sufrimiento por la ofensa o el daño recibidos, las pasiones hacen difícil mantener la objetividad y la proporción de la justicia. Era una ley ordenada a una compensación no movida por el deseo de venganza, ni por ninguna otra pasión. Naturalmente era y es una norma que dio pie a diversas interpretaciones, algunas de ellas teniendo muy en cuenta estas circunstancias históricas, y también que ha dado pie a distinta casuística, a considerar distintos posibles casos. Nuestro Señor cita esta ley para corregirla en virtud de su autoridad divina. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y en esto mismo señala que esta ley tenía un sentido provisorio. Pero claro, como corrección de los aspectos imperfectos, es un poco desconcertante, porque parece que la enseñanza de Jesucristo no solo se ordena a corregir la posible equivocación o desproporción de una justicia matemática, de una justicia exacta. Ya los antiguos romanos decían que sumum ius summa injuria, que el máximo derecho puede llevar también a una suma injusticia, sino que también parece corregir el aspecto de proporción, de justicia de la ley del talión, porque no solo parece corregir los posibles defectos de la justicia humana, de un cierto período imperfecto de la humanidad, sino que parece corregirla incluso en lo que tiene de perfecto, ya que Jesús no dice no te excedas en la búsqueda de la compensación, sino simplemente renuncia a ella, y no solo a la compensación, sino que hasta va más lejos, ya que manda dar sin queja ni objeción al que de ti requiere algo, y a dar más de lo requerido, sin considerar incluso si este requerimiento es justo o menos. Es como que no interesara: da tu manto, camina 2 millas, da sin mirar, presta sin condicionar. Cada uno naturalmente puede considerar esta doctrina más o menos hermosa, atractiva, y al mismo tiempo más o menos posible, o quizás irrealizable. Pero lo importante aquí es si es correcta, en qué sentido. Nosotros por la fe en Cristo no tenemos dudas sobre ello. Es el Verbo de Dios, es Dios mismo revelando. Pero ¿cómo podría entenderse con la sola razón? Con las solas fuerzas naturales no se puede entender, al menos en toda su profundidad. Se puede intuir su grandeza,
Se puede percibir entre sombras la belleza moral que produciría en el alma el practicarla, pero sobre todo se percibe claramente que para practicarla siempre y perfectamente es necesaria una fuerza superior. Y aquí llegamos al corazón del asunto, porque no estamos hablando de ética humana, estamos hablando de la nueva ley, la ley de Jesucristo, cuyo corazón es la gracia que se recibe para poder hacer lo que la sola naturaleza no puede. Aquí todo supera lo meramente humano. Se te invita a renunciar libremente a tus derechos solo porque se te está ofreciendo con ello el recibir aquello a lo cual no tienes ningún derecho. Se te ofrece y se te pide el inmolar tus derechos sociales, podemos decir, o civiles, y aún humanos, simplemente porque se te ofrecen premios divinos. No es cuestión entonces solamente de si es una doctrina más o menos hermosa o elevada, y más o menos difícil, sino que se trata aquí de la realidad de la salvación que Jesucristo nos ha ganado y nos ofrece, de la efectividad de la redención de Jesucristo, de los efectos reales en el alma y de la realidad del premio que es el cielo y Dios en él, o mejor, Dios mismo como nuestro premio y como nuestro cielo, y de la gracia que se recibe como don para hacer todo esto posible. Dios nuestro Señor quiere enseñarnos un orden superior al de la justicia entre los hombres, un orden muy suyo, muy divino. Pero no solo eso, quiere hacernos a nosotros mismos, con su gracia, una parábola viviente de ese orden evangélico. Y el fin de ese orden no es la convivencia social, sino llanamente la vida eterna. Por eso sí, ofrece la otra mejilla. Presta sin condiciones y facilitando, aun si pierdes. Da más de lo que se te exige, incluso cuando no tengan derecho a exigírtelo. Porque esperas recibir con ello infinitamente más de lo que mereces, más de lo que podrías soñar, más de lo que podrías merecer durante trillones de años siendo el más justo de los hombres. Por ti mismo no podrías hacerlo, no podrás hacerlo. Pero Dios jamás niega su gracia, gracia portentosa y milagrosa, a quien la pide con humildad. Que María Santísima interceda por nosotros para que la recibamos del Señor.